Hola a todos amigos de Accesibilidad Universal, bienvenidos a un nuevo episodio en el que vamos a volver al mundo de las líneas Braille y hoy os voy a presentar la línea Braillant de Humanware. Ya hace mucho tiempo habíamos hablado de esta línea y yo hice varios episodios hace aproximadamente yo creo que 1 año y medio por ahí, yo creo que por abril, mayo del año pasado. Hice algunos 3 episodios, creo, 3 o 4 relativos a la línea Braille One de Humanware y por tanto a los que no lo hayáis escuchado os emplazo a hacerlo porque vamos a hacer referencia a ellos y algunas de las cosas que decíamos en estos episodios no las vamos a repetir para no ser cansina. Entonces en aquellos episodios yo os contaba que Humanware tiene 2 líneas y media, vamos a decir así, muy parecidas entre sí. Tiene por un lado la línea madre, digamos así, que es la Braillant, que es la que vamos a ver hoy, que es la mejor, la más completa y ahora os contaré por qué la vemos hoy. Luego tiene su línea de bajo coste, la equivalente a la Braillant pero de bajo coste, que es la Braille One, que es la que yo os presentaba en estos episodios que os comento que hicimos hace 1 año y pico. Y lo que pasa es que la Braille One, cuando yo la compré sí, pero posteriormente Humanware decidió que no la vendía en Europa. Por tanto, aquí en Europa no se puede conseguir y no en todos los países de América, por ejemplo, en Estados Unidos no, en México yo creo que tampoco. Y esta línea pues únicamente se puede conseguir en algunos países de América Latina y no en todos, pues no sé, en Brasil, Argentina, en fin, y generalmente siempre Chile, generalmente a través de la empresa Tecnovisao. Es una empresa brasileña, pero que vende a toda América Latina. Y de hecho, una de las personas, la persona de contacto, pues él habla español, él es uruguayo y vive en Colombia, con lo cual, pues respecto al idioma no hay ningún problema. Pero entonces la Braille One, pues eso, que solo se vende en algunos países. La Braillant se vende en todo el mundo, en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, en todos los lados, en todo el mundo. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, pues cuando yo me la compré y cuando lo vimos hace unos años, realmente no había ninguna diferencia. Pero actualmente pues sí hay alguna más. Básicamente la Braille One se ha quedado como estaba, ha tenido alguna pequeñísima actualización, pero muy pequeñita, pero bueno, se ha quedado ahí. Y a la Braillant, de cambio, le han añadido otras cosas que ahora veremos. A ver, la Braille One, para muchas cosas os digo, basta y sobra, pero el tema es que no la venden aquí en Europa. Y los que ya tenemos, las tengáis, sí que se puede arreglar, porque de hecho la vendía Tenius y por tanto Tenius responde, aquí en España estoy hablando, y en América Latina pues es Tecnovisao. Entonces, sí responde de ella a todos los efectos, pero que pues si la queremos comprar en Europa, pues la Braille One a día de hoy no se vende aquí. Y la tercera línea es la Chameleon, que la Chameleon es parecida, es casi idéntica, está hecha por Humanware, pero es la línea de APH, del American Printing House de Estados Unidos. Y entonces únicamente pues la gestiona la APH, por lo tanto no se puede comprar. APH solamente vende y da soporte a residentes en los Estados Unidos, con lo cual no tiene mucho sentido que os la compréis fuera de Estados Unidos porque cualquier cosa que le suceda vais a tener que mandarla a Estados Unidos. Entonces, yo las comparaciones las voy a hacer entre la Braille One y la Braillant. La descripción física Entonces, yo pues tenía una Braille One, la he vendido, me he comprado una Braillant. Y lo interesante, ¿y por qué ahora? Bueno, pues porque esta línea anteriormente la Braillant la vendía Tenius. Tenius empezó vendiéndola, aquí en España, la vendía Tenius. Tenius, la empresa Tenius. Tenius empezó a vendiendo la Braille One y cuando Humanware decidió, en mi opinión de manera bastante equivocada, que no quería vender ya más la Braille One en Europa, que decidió que solamente se vendería en América Latina, pues vendieron únicamente la Braillant. Personalmente me parece equivocado porque creo que hay gente que con las funciones de la Braille One, le basta y le sobra. Pero es una decisión de Humanware y en fin, y es así. Insisto, que no vendan ya la Braille One en Europa no quiere decir que pase algo a los que ya la tienen. Los que ya la tienen, obviamente Tenius responde a todos los efectos, la línea tiene la garantía y además, y aunque no esté en garantía, se puede llevar a arreglar sin ningún problema. La lleváis a Tenius y Tenius la envía a donde, no sé si es a Inglaterra o a Francia, la arreglan y sin ningún problema. Con lo cual, lo único es que aquí no se vende más, pero los que la tengáis, que sepáis que no hay ningún problema. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que Tenius empezó a vender la Braillant. Y entonces,
¿Qué ha pasado? Pues que la Bryant hace 2 semanas más o menos ha empezado a venderla también la 11. ¿Esto qué ha hecho? Pues que haya bajado de precio. Actualmente la 11 vende la Bryant por 1.400 euros. Es un precio fantástico, calidad-precio, ahora lo veremos cuando veamos los menús y demás. Es un precio muy bueno. Esto os lo digo para todos los afiliados de la 11. Yo la verdad creo que después de la línea de HIMS que vimos en algún podcast anterior, esta es la mejor que existe hoy día en el mercado y la diferencia de precio, claro, es considerable. O sea, la de HIMS, a ver, también depende de lo que cada uno quiera, porque es muy importante para que vayamos a usar la línea. Yo con la de HIMS, insisto, estoy encantada porque a mí el tener el correo en la línea Braille me parece algo maravilloso. Y para otra serie de cosas, pues me interesa también porque me gusta tener un Android con línea Braille en un único aparato. Pero eso, cada uno depende para qué la vaya a usar y el precio, pues claro, la diferencia es considerable. La HIMS son 4.000 y pico euros, 4.700 más o menos, y la Bryant, ahora os digo, en la 11 son 1.400. Y de verdad que como línea es muy buena, ahora lo veremos. E incluso, bueno, pues para la gente de América Latina, quizá esto, si conocéis a alguien en España y demás, pues os puede interesar también. Y entonces, pues eso, ha empezado a vender la 11 la Bryant y entonces pues me he decidido y me he comprado una. Y quería presentárosla hoy aquí para ver las diferencias que tiene actualmente con la Braille One, que ahora sí son bastantes. Bueno, vamos en cuanto a la descripción. Os emplazo a escuchar los episodios sobre la Braille One, pero bueno, os digo rápidamente. Parte alzada, la alzada, o sea, si la miramos desde arriba, tenemos las 8 teclas Braille, que son, el tamaño de las teclas es más o menos el de una falange del dedo. Son así ovaladitas, de tamaño de una falange, por lo cual se escribe perfectamente. El dedo cabe perfectamente, es muy buena para escribir, porque además las teclas, por ejemplo, a diferencia de la Orbit, en la que las teclas están en fila, aquí no, aquí están colocadas de manera ergonómica, de forma que tu posición normal de la mano, cuando tú pones la mano en posición normal, pues te cae directamente sobre las teclas. Con lo cual es muy fácil para escribir. Entonces tenemos las 8 teclas, a la izquierda los puntos 1, 2, 3 y el punto 7 con el meñique, que es el que sirve de escape para salir de los menús y demás, y también con punto 7, y a la derecha tenemos los puntos 4, 5, 6 y con el meñique el punto 8, que sirve de enter o como punto 8. Luego tenemos, acto seguido, siempre mirándola desde arriba, los cursores Braille. Para los que nunca hayáis visto una línea Braille, los cursores son unos botoncitos que hay uno encima de cada celda Braille. En este caso hay 20 porque, insisto, bueno, no sé si lo he dicho, pero la línea tiene 20 celdas Braille, entonces encima de cada celda hay un cursor. ¿Y estos cursores para qué sirven? Pues para llevar el cursor, valga la redundancia, cuando estamos escribiendo, llevar el cursor exactamente a ese punto. Lo cual es muy útil si queremos, por ejemplo, corregir algo o insertar texto en un punto determinado. Es muy útil porque no tenemos que andar moviéndonos con las flechas y demás, sino que nos va directamente apretando el botoncito, se nos pone el cursor en ese punto exacto de nuestro texto. Y tiene entonces los 20 cursores Braille y debajo tiene justamente las 20 celdas Braille. Y debajo de las 20 celdas Braille tiene las 2 barras espaciadoras, que si posicionamos la mano en la línea caen justamente en los 2 dedos pulgares. En los dedos gordos, en los pulgares. Y entonces, esto, claro, ¿esto qué hace? Que se escriba muy rápidamente. Mirad, a mí en cuanto a colocación de las teclas, esta es la línea que más me gusta. Por ejemplo, la HIMS tiene muy cerca el espacio de las teclas, con lo cual tú a la hora de escribir como que no hay espacio. En cambio, en esta te cae perfectamente la mano en las teclas. Y se escribe muy, muy, muy rápido, porque las teclas son muy buenas. A mí me encantan estas teclas, yo son las mejores que conozco, la verdad, sinceramente. Son muy buenas. Entonces, además es de tecnología antigua, tecnología piezoeléctrica, con lo cual no tenemos los problemas que tenemos con la Orbit, de que al poco tiempo los puntos empiezan a fallar y demás. No, aquí esta es tecnología antigua, con lo cual estos puntos duran años y años. Al menos esa es la idea. Y es así, es silenciosa y no hace ruido. Entonces, esto es la parte frontal. En la parte lateral izquierda, pues tenemos el agujero para enchufar el cargador. El cargador que tiene, bueno, pues es un cable con por un lado tiene una entrada USB-C, que es la que va precisamente aquí a este agujero de la línea, y por otro lado tiene el USB normal, que es el que se enchufa a la corriente, al transformador de la corriente, o
al ordenador si lo queremos. El transformador de la corriente, mirad, por defecto vienen 4 o 5. Viene el europeo, que es el redondito, el de las 2 patitas redondas, y luego vienen unos, o sea, es un transformador, lo que viene en la caja es un transformador, y luego separadas vienen los 4 tipos de patitas diferentes, que se acopla. Eso también, por ejemplo, Apple en algunos ordenadores también lo tiene así. Acoplamos la patita al transformador. ¿Y qué patitas tenemos? Pues la europea, que son las 2 patitas redondas. Luego tenemos, yo siempre las confundo, bueno, tenemos la inglesa y la americana, que son estas que son planas. Hay una que son 2 y otra que son 3. Y me parece que hay otra más. Bueno, entonces tenemos varios tipos para que según donde viváis, según cuál sea el tipo de enchufe que utilicéis en vuestro país, os pueda servir una u otra. Y vienen todas por defecto. Y entonces aquí tenemos en la parte izquierda, os digo, el agujero para meterle el USB-C, que es lo que va a ir luego por el otro lado a la corriente. Tenemos el botoncito, un agujerito redondito para los auriculares y tenemos el botón de encendido y apagado. Y ya justo más para abajo tenemos el agujero para meter un USB-A. Esto luego ahora, cuando hablemos de la memoria, lo veremos. En la parte de atrás tenemos el agujero para meter una tarjeta SD de las grandes. Por tanto, también es una manera de almacenar ahí archivos para la línea Braille, ahora lo veremos. Y en el lado derecho tenemos un agujero redondo que sinceramente no sé bien para qué sirve, es para conectarle algo, pero no sé bien para qué es, algo para, no sé, conectarle al ordenador o alguna pantalla o alguna cosa rara. La verdad yo nunca lo he usado. Y luego tenemos los 2 botones de volumen arriba y abajo y ya no hay nada más en el lateral. Y la parte frontal tenemos en el centro un botón redondo que es el que nos lleva en cualquier momento, en cualquier lugar de la línea en el que estemos. Si lo pulsamos nos lleva a la pantalla de inicio. Es como lo que sería en el iPhone el botón de inicio, el equivalente al botón de inicio. Luego, a izquierda y derecha de este botón tenemos un rectángulo alargado, uno a la izquierda y otro a la derecha, que nos sirve para desplazarnos de 20 en 20 caracteres en la línea, es lo que sirve para ir con el de la izquierda, vamos 20 caracteres hacia arriba y con el de la derecha 20 hacia abajo, y luego a la izquierda del todo y a la derecha del todo tenemos sendos rectangulitos más chiquititos que lo que hace es que nos movemos de línea en línea, para arriba, para abajo, ya no de 20 en 20 caracteres, sino por líneas completas, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba a la izquierda y hacia abajo el de la derecha. Y esto es la línea. Como veis, la descripción física es idéntica a la Braille One, porque realmente las líneas son iguales. Y de hecho, insisto, cuando yo me las compré, las funciones eran realmente las mismas, no había diferencia entre ambas. Ahora hay alguna diferencia que las veremos. Bueno, la memoria de la línea. Tiene 3 tipos de memoria. Tiene una memoria interna, que ahora mismo no recuerdo, la verdad, si son 16 o 32 gigas. Esta es una memoria interna, lo que significa que podemos meter archivos directamente en la línea, en lo que se llama almacenamiento interno. Luego hemos visto que tiene un agujero para meterle una tarjeta SD, con lo cual la línea no viene, esa tenemos que comprarla nosotros aparte y meterla. Con lo cual, si metemos la tarjeta SD, podemos tener ahí archivos como si fuese una unidad más. Y, por tanto, es otra manera de expandir memoria. Y luego también tiene el agujerito para meterle un USB normal. ¿Y esto qué pasa? Esto es muy útil por 2 motivos. Primero, porque si le queremos conectar un USB puede servir de memoria. O imaginaos, por ejemplo, el caso más claro, imaginaos un profesor o para hacer un examen, lo que queráis, que os dan un archivo en Word en un USB, pues directamente, pum, ese USB lo metemos en la línea y ya no tenemos nada más que hacer, ya podemos leer directamente el archivo. Y luego sirve también por si queremos transferir información, lo que os decía, pues que un profesor nos dé un USB o que nosotros, imaginaos, no pasemos por casa, y por eso me compré yo el USB que también hicimos un podcast al respecto. Bueno, 2, uno de Lightning a USB-A y otro de Lightning a USB-C. Pues el de Lightning a USB-A es este. ¿Por qué sirve? Pues porque a veces no pasamos por casa, nos mandan, imaginaos, un archivo en un correo, entonces con el teléfono, con la entrada Lightning, pasamos el archivo al USB y luego con el USB-A lo metemos en la Braille directamente y no necesitamos pasar por casa y tener delante un ordenador. Entonces es realmente muy útil el tener aquí un USB. Por tanto, tenemos 3 tipos de memoria: el almacenamiento interno, la tarjeta SD y el USB. ¿Qué archivos nos permite leer esta línea? Y aquí está una de las diferencias con la Braille One. Bueno, pues al igual que la Braille One, se pueden leer archivos tanto en Word, Docs, ¿vale? Porque los Doc me parece que no. Yo alguna vez intenté meterle un Doc más antiguo y no lo abría. Pero los Docs actuales sí, DOCX, por tanto los archivos Word actuales, RTF, TXT, hasta aquí igualito que la Braille, y los BRA,
o BRF o BRL. A diferencia de la Braille One, la Braillant tiene un editor específico para ficheros en formato Braille. Y esto también puede ser útil para las partituras, para los que leáis música, porque la mayoría de las partituras en Braille, creo, por lo que me dicen los entendidos en la materia, que están en formato BRA, con lo cual hay un editor específico para ello. Luego, además, lee archivos. Otra diferencia con la Braille One, lee archivos en PDF, que la Braille One no lo hace, o sea, la Braille One solamente lee RTF, Word y TXT. La Braillant tiene, aparte, el editor Braille específico y tiene la posibilidad de leer PDFs, ojo, PDFs que no procedan de un documento escaneado, o sea, una foto no la va a leer. Un PDF que venga de una foto, de algo que hemos escaneado, y por tanto lo que tenemos es la foto en PDF, eso no nos lo va a leer, porque para eso es necesario un OCR, un programa de reconocimiento de texto que la línea no tiene. Entonces, los PDFs que lee son los archivos escritos que son creados en PDF. Pero, atención, si son cortitos, bien, si son largos, tarda una vida y media en abrirlos. Eso lo reconozco. Los largos tardan mucho. O sea, por ejemplo, si le metéis el código civil, se puede tirar fácil, pues no sé, media hora para abrirlo. No está hecho para archivos largos, la verdad. ¿Veis? En cambio, la de HIMSS los abre divinamente en un segundo. Por ejemplo, la diferencia. Pero claro, también el precio es otro. Entonces, eso, lee los PDF y por ahora ya. En el futuro han dicho que puede ser que lea los EPUB, por ahora no. Esto en lectura. Y en escritura, ojo, la escritura solamente la hace en TXT. ¿Qué quiero decir con esto y cómo funciona esto? Y además tiene una limitación en escritura, en lectura no. En lectura le podéis meter todo lo que queráis. Pero en escritura tiene una limitación que ya no recuerdo si son 2 o 3 megas o 5 megas. Claro, eso para el TXT es mucho, o sea, realmente un archivo por archivo, Realmente un archivo de TXT nunca va a ocupar tanto, pero bueno, que sepáis que existe y que sepáis que si vosotros escribís algo en la línea, siempre lo va a guardar en TXT. O sea, vosotros no se puede, esta es una diferencia con la línea de HIMSS, por ejemplo, no se puede editar en Word. En Word podéis leer, pero no editar. La edición solamente se hace en TXT. Lo cual significa que si vosotros estáis... otra cosa importante, tiene transcriptor Braille, fundamental. Con lo cual, si todo lo que vosotros escribáis en Braille de 6 puntos, con la mayúscula, con la ñ, con los acentos, si luego lo pasáis a un ordenador va a salir perfectamente. No os van a salir los signos raros. Sale bien, pero claro, sale en TXT. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si le enviáis a un vidente un texto escrito con la línea, pues que sepáis que va a estar sin formato, porque va a estar en TXT. Luego ya tendréis que pasarlo antes a Word, lo que sea, pero si no, que sepáis que el vidente lo va a ver en formato TXT. Pero la lectura sí la hace en Word, por tanto sí le podéis meter archivos en Word. ¿Realmente qué es lo que hace? Pues yo creo que cuando debe tener una especie de conversor dentro, esto es una hipótesis mía, yo no soy entendida en la materia. Entonces, lo que hace es que cuando tú le metes un Word, él mismo lo convierte en TXT. Y, por ejemplo, si nosotros le metemos un Word y escribimos encima, automáticamente lo convierte en TXT y el texto nuevo con lo que tú hayas insertado va a estar en TXT. O sea, escribe en TXT, pero lee en TXT, claro, pero también lee en Word, en RTF y los PDFs que se procedan de texto, no de imagen. Más cosas. Otras diferencias importantes con la Braillant. La Braille One, otras diferencias importantes con de la Braillant a la Braille One. La Braillant ahora tiene voz. Cuando yo la compré no era así, pero ahora sí. Entonces, ¿qué voz tiene? Para español tiene la voz de Antonio de Acapela. Entonces, bueno, antes tuvo la de Rosa, pero pues, bueno, la cambiaron y ahora tiene la voz de Acapela, de Antonio. Y la voz, pues ahora lo veremos, lee todos los menús, lee todo. La Braillant tiene voz y la Braille One no la tiene. Otra cosa, la Braillant permite leer archivos en DAISY. Entonces que tenéis que meter la carpeta descomprimida y los lee con la voz del libro. Una especificación. La voz, que en este caso es la de Antonio de Acapela, la voz de los menús, la que nos lee todos los menús o todo lo que tengamos, funciona solamente en español, inglés y me parece que en francés. En el resto de idiomas, por ejemplo, en italiano y en alemán o en portugués no hay voz que hable, pero sí permite la lectura de los DAISY. ¿Por qué? Pues porque los DAISY los lee con la voz que traiga el propio DAISY, que traiga el libro. No coge la voz de Antonio, por ejemplo, en español, sino la voz humana que traiga el DAISY. Esto es importante y, de hecho,
en este episodio simplemente veremos el menú, pero luego ya en los siguientes pues veremos también, por ejemplo, el tema del Daisy y demás. Y otras dos novedades importantes que tiene la Bryant y que la Braille One no tiene. Esto os digo, es que esto ha sido con el tiempo, o sea, desde que yo me la compré, desde que yo hice los episodios de la Braille One. Cuando yo hice esos episodios, las líneas eran, sinceramente, primas hermanas. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Pues que la Bryant se ha actualizado más y le han introducido estas nuevas funciones, y la Braille One, en cambio, se ha quedado como estaba. Ha tenido alguna pequeñita actualización, pero poco. Pero la Bryant pues sí se ha actualizado más. Y tiene otras dos novedades importantes que las veremos en los menús. La primera es que se le pueden quitar voces a opciones del menú. O sea, imaginaos, el menú tiene, por ejemplo, el editor Braille, gestor de archivos, calculadora, fecha y hora, opciones y tal. Entonces, imaginaos que yo el editor Braille no lo utilizo, pues directamente puedo ocultar esa opción, ¿no? De manera que yo no la vea en el menú principal, y así, pues oye, si tengo que bajar hasta la última opción, imaginaos, pues bajo antes, ¿no? Porque me quito del medio, oculto opciones del menú que no me interesan. Esto lo tiene la Bryant y no lo tiene la Braille One. Y otra cosa importante de la Bryant es que tiene una cosa que se llama modo examen, que sinceramente yo creo que vale para poco, pero bueno, esto sirve sobre todo para los alumnos. Es una manera de que puedan utilizar la línea, por lo menos por lo que yo he entendido, yo no lo he usado nunca, que puedan usar la línea para escribir, pero que no puedan consultar otros archivos, con lo cual para evitar que copien en los exámenes. Creo que es algo así, por lo que yo entendí, insisto, pero esto yo no lo he usado y aquí puedo meter la pata. Y bueno, pues eso, la Braille, ambas tienen la posibilidad de escribir con teclado solo de una mano para quien tenga problemas de motricidad con una de las manos y solo pueda escribir con una. Y luego tiene la posibilidad de, que esto cuando yo hice los episodios de la Braille One no existía, y esto vino en actualizaciones posteriores, de encender la línea. La línea, como os digo, puede funcionar tanto de manera autónoma, que sinceramente es como yo la utilizo, como conectada tanto a un teléfono móvil como a un ordenador, y hay una manera, a través de una cosa que se llama modo terminal, de una opción del menú que es el modo terminal. Pero podemos hacer de manera que cuando se encienda, siempre se encienda en ese modo terminal, si solamente queremos usar la línea conectada al teléfono o al ordenador. Yo personalmente, como la uso siempre de forma autónoma, pues no tengo activada esta opción, pero que sepáis que existe por si a alguien le interesa. Y luego, otra diferencia es que en la Braille One los ajustes se llamaban ajustes y aquí se llaman opciones, y que en la Braille One, en los servicios online, que en línea, que ahora lo veremos, en la Braille One solamente aparecía Bookshare, y aquí aparece también, pero esto solamente sirve para los que estéis en Estados Unidos, el BAR, y es la biblioteca que tienen ellos de Books, Audio and Reading, para leer libros en audio o en texto, y una cosa de noticias también que solo existe en Estados Unidos, y yo no sé si en Inglaterra, que es el NFB o algo así, News, que desgraciadamente fuera de Estados Unidos y de Inglaterra, del Reino Unido, pues creo que no funciona. Y bueno, para no hacerlo muy largo, vamos a dejarlo aquí en este episodio, y ahora en otro episodio diferente vamos a ver el menú, porque para que así sea más corto o menos largo y podáis gestionarlo mejor y, en fin, y os sea más fácil, porque si hago un episodio de 40 minutos, pues a lo mejor os es un poco más oneroso llegar hasta el final. En cambio, así creo que es mejor. Así que por ahora lo dejamos por aquí. Dejamos este episodio como episodio de presentación, y en el próximo vamos a ver el menú principal y los submenús para que veáis qué nos podemos encontrar en esta línea Bryant. Insisto, actualmente la 11 vende esta línea Bryant por 1.400 euros, un precio 1.395 euros para ser más exactos, para afiliados, y para no afiliados no sé qué precio es un precio superior, pero bueno, entonces eso, de verdad, calidad-precio, me parece muy buena línea, muy buena oportunidad. Así que pues yo os la recomiendo a todos, sinceramente. Y lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado este episodio y que os apetezca seguir acompañándome en el próximo podcast, en el que veremos el menú principal y los submenús de esta línea Bryant de Humanware. Un saludo para todos y, como os digo, nos vemos, si Dios quiere y si os apetece acompañarnos, en el próximo podcast.